Quija, caso Vallecas. El primer expediente policial en España que recogió sucesos paranormales. Los sucesos paranormales son esos fenómenos en los que nadie cree hasta que alguien considera haberlos vivido. Sin embargo, el caso Vallecas fue tan real que la propia policía realizó el único informe sobre sucesos paranormales que hay hasta la fecha en España. Todo comenzó cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro jugó a la quija con sus compañeras de clase. Desde entonces, su familia empezó a vivir una serie de sucesos paranormales. Hay situaciones en las que la realidad supera la ficción y, además, ser una realidad terrorífica. El caso Vallecas es el primer y único suceso paranormal que ha sido registrado de manera oficial por la policía en toda España. Es un caso muy famoso y sirvió de inspiración para la película de terror Verónica, dirigida por Paco Plaza y estrenada en agosto de 2017. Los hechos se remontan a principios de la década de los 90, en el barrio madrileño de Vallecas, concretamente a un edificio de la calle Luis Marín, en el número 8. Allí vivía la adolescente Estefanía Gutiérrez Lázaro junto a su familia. La joven, de 18 años, comenzó a sentir cierto interés por los fenómenos paranormales y un día decidió pasar a la práctica. La quija, el origen del mal. Junto a dos compañeras de clase, Estefanía decidió dirigir lo que se conoce como la quija, un instrumento que, supuestamente, se utiliza para invocar a los espíritus. La intención de Estefanía era contactar con su novio, que había fallecido en un accidente de tráfico. Las tres jóvenes se encontraban en el colegio y fueron descubiertas por una profesora, que decidió romper la tabla en dos. Según narraron las adolescentes, en ese momento el vaso que estaban utilizando empezó a echar un humo que fue inhalado por Estefanía. Desde aquel momento la joven empezó a sufrir alucinaciones, insomnio y ataques epilépticos. Estefanía relató que mientras dormía se le aparecían extrañas formas humanas que le pedían que les acompañara. Sus padres la llevaron a varios médicos, pero ninguno pudo ofrecer un diagnóstico. La salud de la adolescente cada vez estaba más deteriorada y se especulaba que había sido víctima de una posesión demoníaca. Fue el 13 de julio de 1991 cuando Estefanía atacó de manera violenta a su hermana y se desplomó en el suelo echando espuma por la boca. El 14 de julio fue ingresada en coma en el hospital tras sufrir un severo ataque de catalepsia y esa misma noche falleció de muerte súbita. En una entrevista realizada a dos hermanos de Estefanía en 2018, estos explicaron que en la familia había antecedentes de epilepsia y alucinaciones. De hecho, la madre de la joven padeció epilepsia convulsiva y se comportaba igual que Estefanía. Estos dos hermanos aseguraron que habían sido convencidos por su madre a creer que los sucesos paranormales eran reales. Los extraños sucesos tras la muerte de Estefanía. Sin embargo, la versión recogida por la policía y testificada por la familia de la fallecida señalaba que desde su muerte los fenómenos paranormales vividos en la casa habían aumentado considerablemente. La madre, que también sufría alucinaciones, afirmó ver crucifijos girados, vidrios que se rompían sin ser tocados por nadie y haber escuchado a su hija una vez fallecida. También dijo haber oído puertas que se abrían y se cerraban solas. El 1 de noviembre de 1993, 2 años después de la muerte de Estefanía, su foto, que estaba colgada en una habitación, se incendió y solo ardió la parte de su rostro, mientras que ni el marco ni los objetos cercanos presentaban daños. A finales de mes la familia decidió llamar a la policía tras vivir varios sucesos aterradores. A la casa se desplazó el inspector jefe de la policía en ese momento, José Pedro Negrí, que años después daría una entrevista a Cuarto Milenio, donde narró que vivió una situación de misterio y rareza. Los agentes vieron cómo una puerta que estaba cerrada con llave se abrió y se cerró de forma violenta, oyeron un fuerte ruido en la terraza donde no había nadie y sintieron una energía muy extraña. También se encontraron con un crucifijo arrancado de la pared, con claras marcas de arañazos de 3 garras. De hecho, los compañeros que estaban con el inspector dijeron que si no era obligatorio preferían esperar en la calle. La familia Gutiérrez Lázaro terminó vendiendo el piso y los inquilinos que lo ocuparon después aseguraron que nunca han oído ni visto nada raro. Hoy en día hay muchas dudas sobre la veracidad de este suceso, ya que la madre de Estefanía, que no estaba bien mentalmente,
fue creando un halo de tenebrosidad y misterio que su familia pudo haberse creído. Rara vez un fenómeno poltergeist ha causado tanta expectación como el acaecido hace 4 años en una humilde casa de la madrileña Villa de Vallecas, un suceso que aterrorizó a inquilinos, periodistas, investigadores y policías. En el número 8 de la calle Luis Marín reside la familia Gutiérrez Lázaro. Con el paso de los años han vivido situaciones difíciles de olvidar, enigmáticos sucesos que, aunque con menor intensidad, les siguen haciendo compañía como unos visitantes a los que nadie ha invitado. Y allí nos dirigimos para conocer el pasado, para vivir el presente y para intentar descubrir el futuro. Buenas noches, policía, dígame. Buenas noches. Mire, soy Máximo Gutiérrez y desde hace varias horas en mi casa estamos notando fenómenos como paranormales. Una fuerza extraña mueve los enseres, pone los crucifijos boca abajo y hay una gran turbulencia. Me llamaron de la sala del 091. Me sorprendió que fuera el jefe de sala, que era un gran amigo mío, y me dijo, oye, convenía que fueras tú a un tema de Vallecas. No me dio más detalles, me habló de que ocurrían cosas extrañas en una casa de la calle Luis Marín. Fue, yo creo, una de las peores noches, y hemos pasado muy malas noches en no dormir, pero esa noche es que pasó de todo. Ante esa situación, mi padre decide llamar a la policía. El agente de policía que recibe la llamada no daba crédito a lo que le estaban contando, ¿no? Es más, pensaba que o la persona que llamaba estaba ebria o que le estaban gastando una broma, ¿no? Por eso, para asegurarse que los hechos que le contaban eran ciertos, hace que otros miembros de la familia se pongan y se lo expliquen. Y curiosamente todos coincidían en el relato de los hechos. Se oían ruidos, se oían, las puertas se abrían, se cerraban, veíamos sombras como pasaban por el pasillo. La puerta pegaban unos golpes que no eran normal, porque dormíamos en el salón todo. Empezaron a moverse cosas, y claro, ya empezaron a mis hermanas a chillar, todas a chillar, y teníamos pánico. Imaginemos por un instante la cara que se le puede quedar a un miembro de la policía cuando recibe una llamada de una persona que le está diciendo que en su casa se está produciendo un poltergeist. ¿Qué significa esto? Poltergeist es una palabra de origen alemán que podemos dividir en dos. Polter vendría a ser algo así como burlón y Geist vendría a ser algo así como duende. Por lo tanto, la traducción literal es espíritu o duende burlón. Porque lo que esta familia aseguraba que ocurría en su casa es que se estaban produciendo desplazamientos de objetos, manos invisibles que de repente lanzaban los objetos de un lado a otro. Se producían sonidos extraños, gritos. En definitiva, pues podemos decir que lo propio de una película de terror. Fue horroroso, o sea, se movía todo, horroroso. Y se llamó a la policía porque no sabíamos a quién acudir. A esa hora se encontraban en el domicilio la madre, el padre y los 5 hijos. Estaban muertos de miedo y decidieron esperar en el portal a la policía. Cuando llegamos al portal, la escena que vi fue pues una familia al completo con un frío tremendo. Y dije, bueno, pues, ¿qué es lo que están viendo ustedes ahí en la casa? Dice, se producen fenómenos extraños y ahí no podemos estar. Saltan los cuadros, no sé qué. Bueno, pues si le parece, si no tiene inconveniente, subamos arriba y vamos a verlo. Claro, tú le dices a la policía que en tu casa no hay nadie, pero se están moviendo las cosas, pues claro, la policía no se lo cree. Total, que entramos en la casa, hicimos un recorrido por ella, me comentaron lo que les había pasado, que era que volaban los cuadros, que los cuadros se cambiaban de posición, se ponían boca abajo. Cuando la policía procede a la intervención en la casa de Vallecas, se encuentra con una escena, bueno, yo me imagino que aterradora, porque toda la familia ha desplazado colchones al salón porque tienen miedo a dormir en las habitaciones a raíz de los fenómenos que se están produciendo. Que cuando se metían en una determinada habitación, pues que una fuerza para ellos oculta les trasladaba de una cama a otra, porque era una habitación que tenía 2 camas. Bueno, pero ha habido algo más. Dice, no, es que se produce el tema cuando se apaga la luz. Entonces decidieron apagar la luz y quedarse dentro de la casa ellos. Apagamos todo y de repente una puerta de un armario, de un comedor que teníamos, se abre, pero súper violento, o sea, haciendo un movimiento de varios golpes abriéndose y cerrándose. Y ahí estaba la policía. Y de golpe y porrazo
inusitadamente se abrió una puerta de un mueble de sobresalón y golpeaba fuertemente. No estaba preparado porque inmediatamente dije que encendiera la luz y hicimos una inspección por allí a ver si había algún dispositivo y no vimos nada extraño. Vimos que eso había ocurrido. Efectivamente, hasta ahí fue lo que pasó. Que yo no daba crédito. Realmente, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en aquel hogar? ¿A qué se correspondía o qué explicación tenían estos supuestos fenómenos extraños que se estaban desencadenando en la casa de los Gutiérrez Lázaro? La inspección del piso no había hecho más que empezar, pero aquello no iba a ser lo único extraño que vieran el inspector Negri y sus compañeros. Estaba fuera, se abrió una puerta del armario y se escuchó un ruido grande en la terraza y no había nadie en la casa, nada más mis padres y la policía. La terraza estaba limpia, no había nada, pero sonó como si estuviera al lado. La verdad que fue un sonido a esa hora de la mañana estruendoso y bueno, ya no sé si estabas un poco mediatizado al tema pero la verdad es que se me puso un poquito como a todo el mundo que hubiera estado allí. Es más, 2 policías o 3 que estaban allí dijeron que no lo aguantaban y que se iban fuera. Los padres comentaron a la policía que Estefanía, su hija, había muerto un año antes. Me contaron historias de una hija que había muerto por practicar la Ouija. La Ouija no es un juego y se vende como si fuera cromos. La gente lo compra como si fuera un juego y no es un juego que puede pasar o no puede pasar. Pero a mi hermana la pasó y mi hermana falleció. A finales del siglo XIX surge un elemento que es la Ouija. La Ouija es un tablero que tiene todas las letras del abecedario, que tiene una serie de números del 1 al 10 y tiene además un sí, un no, un hola y un adiós. La tabla en sí es esto, para que lo entendamos todos. Lleva el abecedario, lleva un sí o un no, un hola, un adiós, un hasta siempre. Y a través de la tabla nosotros colocaríamos el máster, que es esto, y esto empezaría a trabajar. Esto es como una herramienta para contactar con los seres de otra dimensión. Y la persona que impone las manos sobre esta planchette de repente pregunta algo. Y ese objeto se empieza a mover hacia unas letras o hacia otras, creando en muchas ocasiones mensajes absolutamente coherentes. Para mi gusto es bastante peligroso, ¿vale? Con esto se supone que contactamos, y yo creo en ello porque la he hecho y he tenido muchas experiencias, contactamos con el más allá. Una vez que empiezas a invocar, lo que haces es atraer a esa persona, atraer ese ser o ese alma. Y automáticamente, claro, que empieza a contestar. Entraña un riesgo porque generalmente se hace en un entorno de fiesta. Casi siempre parece que el infierno tiene una comunicación directa con este tablero porque, vuelvo a repetir, casi siempre aparece el demonio. Imaginemos a una persona cuya mente se está formando, un adolescente, que en un entorno de fiesta empieza a recibir mensajes coherentes que incluso llegan, en momentos determinados, a anunciarle una desgracia. Esto es muy difícil de asimilar y por eso se han producido desde problemas mentales hasta incluso muertes de personas que han llevado a cabo este juego, mal llamado juego espiritista. A finales de los 80 y principios de los 90, los temas esotéricos están muy de moda entre los adolescentes como Estefanía. En aquellos años estaba muy de moda lo sobrenatural. Es una época en la cual se pone tremendamente de moda todo lo paranormal y todo lo esotérico, hasta el punto que, bueno, que los viejos coleccionables de kiosco, pues era bastante normal pues encontrar enciclopedias sobre lo desconocido, sobre lo paranormal. Se produce una eclosión de las temáticas paranormales, del misterio, del esoterismo, y quizás esto además viene abanderado por una figura icónica dentro de estas temáticas como era Fernando Jiménez del Oso. Por aquel entonces había 2 revistas, la dirigida por el propio Fernando, que era Más Allá, y también Año Cero. Entre ambas revistas vendían más de 350.000 ejemplares al mes, que es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, vemos que había un verdadero interés por parte de todo el mundo por dichas temáticas. Lo paranormal se convierte en una diversión, en algo excitante, casi en un rito de iniciación para los jóvenes. Sí es cierto que cuando se produce
casi podemos hablar de una moda, es a partir de mediados del siglo XIX, cuando entran en escena 3 hermanas de Nueva York, las hermanas Fox, que son las que dan origen precisamente a la creación de una auténtica religión, el espiritismo, porque el espiritismo permite a una persona dotada, es decir, a un medium, por ejemplo, entrar en contacto como medio que es directamente con los espíritus que se han ido. ¿Por qué lo paranormal llama tanto la atención a los jóvenes? El hecho de poder contactar con espíritus rompe un poco las reglas y lo establecido, y eso resulta especialmente atractivo en esa franja de edad. En la primavera de 1990, esa atracción por lo desconocido hace que Estefanía y unas amigas se reúnan entre clase y clase para practicar una sesión de espiritismo. Mi hija hizo la ouija. Resulta que al hacerla, se conoce que la estaban haciendo bien, no lo sé, porque eso me lo dijeron los compañeros. Estefanía era la primera vez que hacía la tabla ouija. Pues eran 4 chicas en la biblioteca de dirección del colegio, se cerraron allí y le hicieron. Yo me quedé fuera de la puerta porque yo no quise entrar. Es verdad de que no nos dimos cuenta y entró la profesora. Y oímos mucho barullo, mucho como discusión. En ese momento encendió la luz, porque tenía la luz apagada. Encendió la luz y cogió la tabla y la rompió por la mitad. En ese momento explotó el vaso y salió un humo que fue a mi hermana en la cara. Rompió la tabla la maestra, salió un humo del vaso y el humo fue derecho a mi hija. Yo vi cómo iba el humo a la cara de mi hermana. Si realmente existió ese humo, la cuestión es por qué eligió a Estefanía. Si es cierto, en la época dorada del espiritismo, hacían alusión a que en ocasiones del cuerpo del médium surgía una sustancia que acababa conformando precisamente formas fantasmales. Lo llamaban ectoplasmas. ¿Podemos hablar que en el caso de Estefanía ese humo no fue tal, sino que realmente fue una sustancia ectoplasmática que surgió de la ouija? Realmente no lo sabemos. Muchas veces una ouija mal hecha, mal realizada, mal interpretada podría equivaler a que saliera el espíritu de la tabla o la energía que hemos invocado en la tabla y que posea perfectamente una persona. Mi hermana no era gótica, no era siniestra y mi hermana no hacía la ouija casi a diario. A partir de ese día, la familia de Estefanía observa cómo la joven tiene un comportamiento cada vez más extraño. Aunque al principio no le dan importancia, pronto empiezan a pensar que puede estar poseída. Pues desde ahí empezaron las cosas, los problemas, porque mi hija le daba una cosa que se quedaba en coma. Mi hija, cuando volvía en sí, yo la preguntaba qué le había pasado y decía que había visto un pasillo muy largo, con una nube, y al fondo del pasillo había visto unas cuantas personas rodeadas, cogidas de la mano, que la llamaban. Mi hermana se quedaba mirando a un sitio fijo y empezaba a hablar como en otro idioma. Algunos posesos pues hablan lenguas que no saben. Yo, por ejemplo, hacía las oraciones en latín y en algún caso me contestaron en latín, siendo así, que aquella persona no sabía latín. Y decía que veía mucha gente, decía que eran sombras que veía y le decíamos, bueno, eso es tu cabeza, eso es tu... Pues es que nosotros no nos lo creíamos nadie. Estaba una tarde, se cayó y empezó a levitar y empezó a echar como una espuma por la boca y empezó a reírse y nos miraba con una cara que, bueno, no era mi hermana. Cambian el rostro, a veces como unos vómitos de unas cosas verdosas. Cuando ellos están distendidos, pues tienen un rostro normal y en cambio, cuando hablan diabólicamente, aquellas caras se descomponen y son realmente tétricas. Claro, si se hubiera determinado que Estefanía realmente estaba poseída, pues nos queda preguntarnos si una vez practicado el supuesto exorcismo, el final de esta historia hubiera sido otro. Ante las experiencias paranormales que protagoniza Estefanía, sus padres inician un periplo por varias consultas médicas para tratar de obtener una respuesta a lo que le sucede a su hija. Y de partir de ahí mis padres le llevaron a los hospitales porque, claro, a ver, no sabíamos lo que le pasaba. Bueno, los médicos nos dijeron que eran convulsiones, y que podía ser ataque de epilepsia, pero es que un ataque de epilepsia no le evitas.
No se le dobla la cabeza como se le doblaba. Mi madre la empieza a llevar a médicos y los médicos no le dan una respuesta de lo que tiene mi hermana. ¿Es real lo que cuenta Estefanía o es consecuencia de sus ataques de epilepsia? En realidad no es difícil responder a esta pregunta. Y sobre todo porque la familia de Estefanía dice que no son los únicos fenómenos que tiene, que ella tiene otras cosas extrañas. Mi hermana Estefanía se quedaba mirándote fijamente, empezaba a reírse y decían que, bueno, posiblemente hubiera sido epilepsia. Nadie hizo ninguna prueba. O sea, yo no tengo constancia de que a mi hermana se le hiciera alguna prueba de este índole, ¿no? Para saber si era epilepsia, ¿no? Lo cierto es que muchas personas epilépticas tienen una estructura cerebral que de alguna manera hace que pueda interpretar y sentir la realidad de una manera muy particular. Es muy probable que lo que ella decía, lo que ella sentía, para ella en su construcción de la realidad era tremendamente real. Se la llevaron al hospital, le hicieron todas las pruebas y le dieron unas pastillas para ataques de epilepsia y para las convulsiones. Pero realmente es que ella no tenía convulsiones, es que ella no convulsionaba. Y de partir de ahí, una detrás de otra. Había empezado a ver cosas ella, pues veía a la Virgen, también veía una sombra moverse por el suelo, monjes al lado de su cama. Mi hermana Estefanía lo que hacía es que cuando volvía en sí, decía que veía un pasillo muy largo, que la estaban llamando. No sé si fue por su gestión que tenía en ese momento del ataque que le había dado o lo que le estaba dando en ese momento, pero ella decía eso. El 14 de julio de 1991, un año después de haber celebrado aquella sesión de Ouija, Estefanía muere repentinamente. Pero antes, la joven anuncia a su familia lo que está a punto de ocurrirle. Y mi hermana dijo que iba a fallecer antes que mis padres, se lo dijo a mi madre. El mismo día de fallecer, no lo avisa. Estábamos pintando el piso y entonces le dice a mi madre, dice, me voy a morir más pronto. Y dice mi madre, anda, anda, si me tengo que morir yo antes que tú. Y ella dice, no, porque yo de esta noche no voy a pasar. Ella fue capaz de predecir su propia muerte. Esto, entre comillas, no es algo anormal, puesto que se sabe que los propios animales, por ejemplo, son capaces de predecirlo. En el caso de los seres humanos es que somos pura química. Seguramente hay un instante en el que ya te abandonas y eres consciente de que marchas y por eso pides despedirte de tus seres queridos. Pero claro, esto normalmente lleva unas pautas naturales, ¿no? De edad, de enfermedad, de lo que sea. No se corresponden a una joven que hasta ese momento aparentemente estaba totalmente sana. Estaba llenando un cubo de agua porque acabamos de pintar. Fui a decirle algo, me miró y se puso como un perro rabioso a gruñirme y con los dedos doblados para que se tirara a mí. Y se cayó en ese momento y le empezó a dar otra crisis. Como cada vez que tenía una crisis, sus padres le dieron la pastilla que solía calmarla. Por un momento todo volvió a la normalidad. O sea, que con la novia dado una vuelta. Mi hermana no fumaba, ni bebía, o sea, nada. Y llegó a casa diciendo que le dolía la cabeza mucho, ¿vale? Que tenía mucho sueño y que le dolía la cabeza. Bueno, pues lo primero que dije, digo, tienes la cena ahí, cena un poco y te vas a la cama. Cenó y se acostó, pues un día normal. Y esa noche escuché como un gruñido, encendí la luz y la vi incorporada en la cama, como sentada, y con una cara, y se cayó para atrás. Y ese día, a las 2 y pico de la mañana, le pasó... O sea, ella se levantó de la cama, hizo como si le faltara el aire, cayó. Yo cuando fui a la habitación, ella se echaba manos a la cabeza y fue el último beso que nos dio y ya está. Y se la llevaron. Vino Samu y ya estábamos muy mal y se la llevaron al hospital y allí ya falleció. Hay que ponerse en la situación de esta familia. La muerte de un hijo produce un inmenso dolor, ¿no? Pero en este caso, además, hay que añadir la impotencia, porque la muerte de Estefanía se ha producido en unas muy extrañas circunstancias. Es ingresada en el hospital, Gregorio Marañón, y a las 3 de la madrugada pues es declarada muerta.
En esos ataques epilépticos puede haber de todo, desde un espasmo de glotis, puede haber también una aspiración de fluidos, no tiene por qué llegar a ser un vómito total, pero eso puede llevar literalmente a un colapso. Los médicos hacen un informe forense y ahí nos dicen que muere de asfixia pulmonar, muerte sospechosa. No saben decirnos por qué falleció, que solo yo creo que lo más que me inquieta a mí. Le hicieron la autopsia y no han sacado tampoco nada al respecto. ¿Por qué muerte sospechosa? Cuando era una chica muy sana, que ni bebía ni fumaba. ¿El por qué dicen eso? Cuando los médicos establecen en el informe que la muerte es sospechosa, para la familia eso tiene una traducción muy inquietante, pero en realidad lo que están intentando decir es que las causas de la muerte no están aclaradas. Nunca podremos afirmar si lo que veía Estefanía era real o producto de su imaginación, pero el caso es que ella lo sentía como cierto. Eso le producía un miedo atroz, y hay que considerar que el miedo exagerado puede producir una aceleración del corazón que puede llegar incluso hasta la muerte. Hay casos, se han demostrado, de muerte por miedo. Eso es una realidad. Con lo cual, la capacidad de afectación que tú vas a tener ante una situación que tú llevas mal en este aspecto puede llevarte a situaciones extremas, pero no por el fenómeno en sí, sino por tu propio miedo, tu propia sugestión. Morir de miedo realmente por una cuestión como ser posible, en teoría sí es posible. El miedo puede desencadenar una serie de respuestas brutales, ¿no? El propio cerebro, evidentemente, eso comienza en la amígdala cerebral, se propaga al hipotálamo, del hipotálamo a la pituitaria libera una serie de hormonas que actúan sobre las suprarrenales y uno se puede inundar de cortisol, que es una sustancia que lo que hace es predisponerte, prepararte para un ataque. Ella ya no soportaba la situación, era o morir de miedo o quitarse de en medio, porque ella ya no podría aguantar mucho más tiempo esta situación. Es probable que la niña, dentro de esas vivencias que ella tenía, realmente lo pasase mal. Eso sí que es cierto. Y la unión de una serie de cuestiones finalmente la llevarán a ese fatídico desenlace. Ese final trágico y repentino de Estefanía Gutiérrez Lázaro impacta en la sociedad española de comienzos de los 90. Pero en ese momento, a muchos les hace recordar lo que le había ocurrido a otra joven en Alemania apenas 15 años antes. Esta joven, llamada Annelies Michel, empieza a sufrir, al igual que le ocurriera a Estefanía, convulsiones epilépticas y entra en una gran depresión. De hecho, es tratada durante 4 años. Pues bien, en este caso, vuelvo a repetir, sí con unas creencias religiosas muy profundas, deciden que la medicina ya no puede hacer nada para curar a su hija. Estamos hablando de otra cosa. Y acuden a los sacerdotes para plantear sus dudas. Los primeros prácticamente le dicen que la enfermedad de su hija tiene que ser tratada por la medicina. Hay psiquiatras que están dispuestos a buscar explicaciones mucho más complicadas, y allí sí que sin ninguna base científica, para explicar eso, sea por ondas cerebrales, por poderes de la mente, es decir, cualquier cosa, por improbable, retorcida e irrazonable que fuera, con tal de no aceptar la explicación más plausible. Esto parece un demonio, actúa como un demonio y ha salido en un exorcismo. Hasta que aparecen 2 sacerdotes que sí llegan a la conclusión de que esta persona, esta joven, no está poseída por un demonio, sino que está poseída por 5 demonios al mismo tiempo. En el antiguo ritual de exorcismos que ha estado vigente durante siglos hasta 1998, había 2 preguntas obligatorias. Dic nomen tuum, dime tu nombre, y después cuántos demonios había allí. Los 2 sacerdotes que están llevando a cabo el exorcismo determinan que la joven ha de permanecer encadenada y además no ha de consumir ningún tipo de alimento ni tan siquiera agua, porque si se alimenta, digamos que no va a contribuir a expulsar los demonios que tiene dentro. Lo que ocurre en los 11 meses siguientes es aterrador, es propio de una película de terror. Solo con ver las diferentes imágenes de cómo se va produciendo el deterioro paulatino de esta joven, literalmente pone el vello de punta. La esencia del exorcismo consiste en conjurar
Es decir, no suplicar, no pedir, conjurar al demonio por el poder sacerdotal a que salga de ese cuerpo. Después de 67 exorcismos, después de 11 meses por parte de 2 sacerdotes combatiendo el mal que teóricamente se ha apoderado del alma de esta joven, finalmente, con apenas, estamos hablando de una chica de 20 y pocos años, 30 kilos, finalmente fallece. Es posiblemente una de las primeras víctimas del misterio que se producen relacionadas precisamente con un caso como el que estamos hablando, caso de supuesta posesión y exorcismo. A diferencia de lo ocurrido en Alemania, en el caso de Vallecas, los fenómenos no cesan con la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Y mi hermana dijo que nos iba a dar 3 portazos a la puerta para saber que estaba ella ahí. Y nada, pues falleció mi hermana y efectivamente, a la hora que falleció mi hermana, nos daban 3 portazos a la puerta. Mi hermana muere el 14 de julio del 91 y al mes y medio empiezan a pasar cosas. Nos tiraban cuchillos, los vasos. Eso fue lo menos que pasaba en mi casa, porque veíamos la sombra que veía mi hermana por el suelo, veíamos los monjes que veía mi hermana. Estar todos en el salón y a uno de mis hermanos un vaso no le estalló en la cabeza porque estalló antes de llegarle. Salió de la cocina y estalló justo antes de darle. Si no, también le da la cabeza. Eso no tiene explicación. O ver una pelota de un pasillo, cómo se viene hacia ti. Yo cuando salgo al pasillo veo un bulto en el pasillo en el cual luego desaparece. ¿Sabes? Yo ya no veo más cosas. Ruidos hemos oído muchísimos. Se crea una especie de microambiente psicológico dentro de una familia en el que unos a otros, en muchas ocasiones, se van contagiando los síntomas, se van amplificando. Con esto no quiero decir que no sea cierto lo que contaban. Lo que estoy diciendo es que, si acaso fuese cierto, a la vez no es menos cierto que el clima familiar lo único que hace es acentuarlo, intensificarlo y potenciarse unos a otros. Y yo veía una niña y empezó a cantar la niña que veía. Empezó a tararear una canción que yo no conocía. Y empecé yo a tararearla también. Y esa niña estuvo conmigo mucho tiempo. Puso mi padre un sofá y una mesa de mármol, de estas de antiguamente que pesan. Puso la mesa y el sofá y a las 2 y pico de la mañana empezó a dar golpes a la puerta y terminó abriendo la puerta. Y eso lo he visto yo y no tiene explicación. Bueno, hay hechos que son muy difíciles de comprender y de asumir, ¿no? Pero lo cierto es que en el entorno familiar de Estefanía, todos, aún los escépticos, pensaban que todo aquello estaba sucediendo. Más allá de la enfermedad de Estefanía y la diferencia entre lo real y lo percibido, ¿es posible que algún miembro de la familia estuviera condicionando al resto? Pues no sería extraño que quizá no fuese Estefanía la pieza clave de la cuestión, sino quizá otra persona de la familia. En muchas ocasiones, personas que sufren alteraciones psicológicas importantes sean las causantes de este tipo de alteraciones. En muchas ocasiones también de una manera inadvertida. Es decir, hay una persona que es la responsable sin saberlo y sin embargo se le achacan todos los acontecimientos a otra que podría ser Estefanía. Era el Día de los Santos, se levantó mi madre y teníamos todos, nos levantamos todos para ir al cementerio. Ese día íbamos todos al cementerio. Y ese día nos vimos todos la nariz negra, o sea, lo que es los agujeros negros, todos. Entonces se levanta mi madre, nos levantamos nosotros detrás de ella, la fotografía de tu hermana, y se hace así, la mira para hacia abajo y ve que la fotografía no está. O sea, que la fotografía estaba en el suelo, estaba boca abajo. Cuando la levanta, ve que la fotografía estaba quemada. La foto está quemada y el cristal está intacto por dentro. O sea, por fuera el cristal está bien y el cuadro está arañado, incluso, quema y arañado. Eso ha sido una de las cosas que no encuentro explicación, ¿no?
Porque tú cuando se cae un cuadro de un armario se rompe el cristal, ¿vale? Y estaba boca abajo, ¿sabes? Quemado la foto y el cristal intacto. Pasan los meses y los fenómenos paranormales van en aumento. Los Gutiérrez Lázaro no encuentran explicación a lo que ocurre en su casa. El 19 de noviembre de 1992, la familia no aguanta más y pide ayuda. Pues esa noche, cuando se llama a la policía, esa noche ya dormíamos todos en el comedor. Ya era, se oían ruidos, se oían, las puertas se abrían, se cerraban, veíamos sombras como pasaban por el pasillo. Y ya vio mi padre una sombra y dijo, no, voy a llamar. Dice, mi padre era totalmente, o sea, es que no creía en nada. Llamamos nosotros a la policía, lo llamó mi padre, y fue por el terror y pánico que teníamos en ese momento para que nos ayudaran. La verdad es que pocas veces se producen llamadas de este tipo, ¿no? Yo personalmente, en mi vida profesional, jamás he tenido participación en un tema de esto, ¿no? Pero vamos, estoy seguro de que mis compañeros que acudieron a esta llamada lo hicieron con las mismas ganas y la misma profesionalidad con el que tratarían cualquier otro tema delictivo. Es en la habitación de Estefanía donde el inspector vive el fenómeno que allí ocurre, porque él acabó asegurando que la figura del Cristo, que estaba colgado de la pared, se separó de la cruz y fue a caer en una posición un tanto incómoda, una posición invertida encima de la cama. Vimos que el crucifijo se volvió al revés, pero también se desprendió el crucifijo que estaba en el suelo, tirado. Y yo sabía una cosa que también lo tengo que decir, yo no sé quién lo haría, o yo qué sé, o si estaba preparado, hasta ahí no llego, porque no estaba dentro de la habitación, pero había unos arañazos muy serios, como de una garra, pero en toda la puerta. Después el propio inspector cuenta que él entró en lo que la familia llamaba el epicentro de todos los fenómenos, que era un cuarto de aseo, que lo tenían inutilizado precisamente por el miedo que les daba entrar allí. Y el inspector entró en ese aseo y dice que sintió de pronto un frío como jamás en su vida había asumido. Que fue una reacción absolutamente distinta a todo lo que él había vivido hasta ese momento. Me abrieron con mucha precaución, me introduje dentro y yo no sé si era que podía ser también, porque ya estaba un poquito mediatizado, la verdad es que se me pusieron los pelos para arriba. Otro de los fenómenos que vivieron estos policías es que sobre el tapete de una mesita auxiliar que había ahí en el salón, ellos encontraron una sustancia viscosa, un poco amarronada, que identificaron como babas. Lamentablemente no se recogió muestra de aquello ni se analizó, porque bueno, corrían otros tiempos y no había los adelantos que hay ahora. Ellos dicen que notaron cosas que eran muy raras, ya se fueron. Es que blancos, pero blancos, o sea, asustados. Nos miraban con una cara, pues si ya nosotros estábamos asustados, nos asustaron más. La respuesta que le di fue que estábamos a su entera disposición, que como policías no podíamos, en vista de lo ocurrido, no podíamos hacer otra cosa que darle nuestro apoyo y que cuando nos necesitara, que nos llamara otra vez. Había poco más que investigar. No había nada tangible, no había heridos, no había sangre, no había nada que recoger, no había un agresor. Y en el caso de que hubiera un malo, era un malo bastante demoníaco y difícil de coger. El inspector tuvo que hacer su informe, y el hombre, pues, oye, lo ha hecho lo mejor posible para que no le tomaran por otra cosa, ¿no? Luego ya se fueron, ellos dijeron que no podían hacer nada y se fueron. A raíz de eso se hace un informe policial y como que la gente empezó más a creernos. Yo cuando termina el tema me acerco a la comisaría más cercana, que era la comisaría de Vallecas, y desde allí llamo por teléfono al jefe de sala y le explico la
lo que había ocurrido, qué es lo que había visto, y el jefe de sala pues tomó nota e hizo una nota informativa. A las 02:40 horas, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que, una vez se ha entrevistado con la familia y ha observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. En este caso, creo que lo que le da el marchamo de veracidad son los informes policiales. Estos informes policiales ya suponen el dar pues, un aspecto notarial externo, ¿no? Viene alguien externo, foráneo al fenómeno, y de repente se vuelve partícipe de ellos. El informe se convierte en el primer documento policial en el que se habla oficialmente de fenómenos paranormales. Desde entonces, se registran intervenciones policiales en situaciones similares dentro y fuera de nuestro país. Una de las más recientes ocurre en la localidad chilena de Puerto Montt, el 27 de febrero de 2017. En Chile, unos policías que acudieron a lo que parecía una llamada sobre un incendio, y cuando acudieron al lugar, pues era un gran desorden en la casa, había colchones rotos, muebles destrozados y demás. Porque una familia, al igual que ocurrió en Vallecas en ese principio de la década de los 90, pues aseguraban que se estaban produciendo fenómenos extraños en su casa, y además fenómenos extraños tremendamente violentos, con incluso agresiones sobrenaturales porque no se veía al agresor. ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Puto el mueble! ¡Sácalo, señor! ¡Fuera! ¡Fuera, señor! ¡Se lo saca! ¡Fuera, señor! ¡Me rozó! ¡No tiene el poder, Dios mío! ¡Saca todo el poder! ¡Fuera, Dios mío! ¡No tienes el poder de Dios, señor! ¿Lo botó? ¡Bótalo, señor! ¡Fuera, señor! ¡Sácalo! Con Dios, señor, que está aquí haciendo daño al celular. ¡No tienes el poder, señor! ¡Vamos, señor! ¡Ayúdalo, señor! ¿Lo botó? Tengo todo grabado. Todo grabado. ¡Vamos, Dios! ¡Vos! ¡Ayúdalo, hijita! ¡Ahora, señor! ¡Hijita, saca! ¡La Biblia, papá! ¿La Biblia? ¡La Biblia, señor! Y estos fenómenos fueron finalmente relatados incluso por el jefe de los carabineros, que él mismo fue partícipe de los fenómenos. Forma sorpresiva del entretecho, como traspasó la muralla, cayó una espátula. Eso fue lo primero, ¿ya? Después en una parte fue que invoqué al diablo, y en ese momento, cuando yo invoqué al diablo, esta persona, cuando yo iba saliendo del domicilio, sentí un cuchillo que me atravesó la espalda por la parte de atrás. Fue algo súper increíble, jamás había sentido eso. Y el cuchillo, gracias a que andaba con chaleco antibala, me pude evitar alguna lesión. En el caso de Puerto Montt vemos que hay similitudes, especialmente en lo que es la influencia sociológica que provoca el fenómeno. Es decir, desde que se empieza a producir hasta ahora, prácticamente allí se han atrincherado decenas, cientos de compañeros de medios de comunicación, curiosos, que se quieren enfrentar al misterio, que quieren verlo, que quieren ser partícipe de ello. Se comenta siempre, todos los días, hasta el día de hoy. Para la gente buscando ir a verla y sacarse fotos. Estoy transmitiendo en vivo para la gente de Facebook. Un saludo, chiquillos. Llegamos a la casa embrujada, que tanto me decían, transmite ya. El suceso ocurrido en la casa de los Gutiérrez Lázaro se vuelve tremendamente mediático y alcanza gran repercusión. Nos atullaron mucho en la cabeza en el tema este de que hubiera tanta gente en mi casa. O sea, yo llegaba a lo mejor del colegio o de trabajar incluso ya después, y me encontraba pues a un montón de periodistas, a un montón de gente haciendo entrevistas, ¿vale? Pues aquí seguimos en directo cuando son las 11 y casi 38 minutos, y casi 28 minutos. Hay veces que la policía no se limita solo a detener a los malos. A veces hasta le puede tocar perseguir fantasmas. Fantasmas como los que quitaban el sueño a los vecinos de una casa de la barriada madrileña de Vallecas. Lo que allí sucedía era muy poco normal, era más bien
paranormal. Este mare magno de medios de comunicación, llegando a la casa de la familia Gutiérrez Lázaro, se prolongó por espacio de casi 8 o 10 años. Yo tuve la oportunidad de acudir 4 o 5 años después de que comenzaran los fenómenos, y recuerdo que cuando entré, yo ya conocía a Concepción, a la madre de Estefanía. Recuerdo que cuando colocamos las cámaras nos dijo: no os molestéis porque no os van a dejar grabar. Claro, yo en ese momento me quedé mirándole y le dije: Concepción, si usted me da permiso, ¿quién no me va a dejar? ¿Su marido? Bueno, pues háblenlo entre ustedes. Pero no se refería a eso, no se refería a eso. En el momento en el que se conecta la cámara, ya se ha colocado la batería, de repente los búmetros de carga se van literalmente a cero. El cámara se queda sorprendido, bueno, pues no la habré cargado bien, quita la batería, coge otra, la vuelve a poner y ocurre exactamente lo mismo. E intentamos sacar fotografías con la cámara de fotos en automático. No había forma de enfocar. Claro, en ese instante, cuando tú estás queriendo ser un periodista que hace crónica de lo que está viviendo y te das cuenta de que de forma totalmente involuntaria te estás convirtiendo en testigo del fenómeno, la sensación de sobrecogimiento y de miedo es tan brutal que en ese instante decidimos coger nuestras maletas e irnos de allí. La familia concedió decenas de entrevistas, sobre todo a las televisiones. Pero no fue solamente esto, sino que la familia tuvo que padecer la visita de supuestos especialistas en el tema que iban a la casa a ofrecer sus servicios. Claro, no lo hacían de manera gratuita. A raíz de que sale el informe policial es como que ahora sí te creo, ahora me subo al carro y ahora empieza a salir un vidente, otra vidente. Yo he llegado a ver una carta que me enseñó en su momento la madre, en el cual una señora de Granada le había mandado una carta que si la mandaban 200.000 pesetas de la época, ella le solucionaba todo desde Granada, no hacía falta ni que viniera. Se aprovecharon mucha gente por darse a conocer, supongo yo, pidieron dinero, entonces tampoco sabías a quién acudir. Estos personajes y buscavidas no tenían ningún empaque en sangrar a la familia. Se convirtió en una especie de gran hermano. Salía en la televisión y en los medios de comunicación. Todos conocían los entresijos de la familia. Nosotros teníamos el miedo metido en el cuerpo. O sea, el miedo quiere decirse de que yo no podía pisar mi habitación, por ejemplo. Mis hermanas tampoco, por el pánico que teníamos, ¿no? Y aparte de eso, nos metían mucho miedo. O sea, vamos a poner una cinta para que cuando cruce el fantasma a verlo, una psicofonía, una señora que se pone en el baño y le da como una crisis de esto que es de que la poseen, y el marido pues, zarandándola. Yo, para mí, eso fue un teatro. Hubo concretamente uno de ellos que además, bueno, pues a decir de los propios familiares, les llegó a sacar grandes cantidades de dinero por las investigaciones que realizó un conocido personaje llamado Tristan Breaker. Él iba con la Unidad Cero, que era su equipo de investigación, y este era un hombre que en su día a día se dedicaba a echar las cartas en el Parque del Retiro. Era un cartomante. Bueno, pues aprovechó la oportunidad de alcanzar esa fama que posteriormente le dieron medios de comunicación nacionales, porque prácticamente podemos decir que un día sí y otro también, durante el suceso Vallecas, él estaba en estos medios. Los casos de fenómenos paranormales se van desvaneciendo con el tiempo. Pero en el caso de Estefanía no ha decrecido el interés, sino todo lo contrario. La temática a la que estamos haciendo referencia, de una forma u otra, cada cierto tiempo vuelve al presente, bien sea en forma de libro, bien sea en forma de documental de televisión, de programa de radio o incluso de película. Los fenómenos poltergeist se olvidan. Eso es precisamente lo que hace tan especial el caso Vallecas, que no se ha olvidado. Estamos hablando de un fenómeno poltergeist que se acaba convirtiendo casi en el fenómeno poltergeist por antonomasia. Tenemos que pensar que hay una película que ha basado gran parte de su argumento en los sucesos acontecidos en Vallecas y que ha sido un absoluto éxito. En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Y bueno, ya digamos el momento en el cual pasa a ser un mito es con la película que está, bueno, inspirada en el suceso de Paco Plaza, que supone un éxito internacional. ¿Estoy yo sola? No,
No estás sola. Cansados del espectáculo montado en torno a su casa, los Gutiérrez Lázaro deciden cortar el problema de raíz. Y los fenómenos empiezan a parar cuando mis padres venden el piso y se van a otro sitio y a raíz de ahí no les pasó nada. Todo se encontraba encuadrado en ese lugar. De repente la familia se larga, a medio y largo plazo además ocurre una verdadera desestructuración familiar progresiva, los elementos se pierden y el mecano ya no funciona. Yo me casé y a raíz de casarme me fui y a mí no me ha pasado nada. De hecho, hoy en día no nos pasa nada. Con 21 años para 22 me fui de casa, yo me casé, tuve mis hijos, yo no he presentido nada en mi casa, ni en las casas que he estado, ¿sabes? Entonces, pues yo tampoco he vivido una vida normal. Estefanía había advertido a sus padres de lo que quería en caso de fallecer, y era que introdujeran en su tumba una fotografía de ellos en su boda. Y como estas cosas no se hicieron como ella quiso en un momento determinado, pues bueno, achacaban que la hija de alguna manera seguía en contacto con este mundo y que era la causante de todos estos fenómenos. Pero aquí vemos que a raíz de la exhumación del cadáver de un familiar, que se aprovecha para introducir esa fotografía que había pedido supuestamente Estefanía poco antes de morir, parece ser que los fenómenos cesan. No es así. Es decir, hay familiares como por ejemplo una de las hermanas de Estefanía que ha asegurado posteriormente a ese año 96 que los fenómenos se seguían produciendo. Yo mismo estuve después del 96 y ahí seguían pasando cosas raras. Por lo tanto, vemos que no hay un punto y final, aunque sí puede haberlo habido para determinadas personas, pero no para otras. En mi caso, no pararon. Yo sigo viviéndolo. Yo me he puesto en tratamiento para dormir, porque no dormía. Y ahora, bueno, ahora estoy empezando a dormir. Yo sigo viendo y sigo sintiendo, pues si fallece una persona, yo lo siento pues unas horas antes de fallecer esa persona o 3 días antes de fallecer esa persona y veo cosas. Habría que estudiar quizá de manera individual uno a uno a esos miembros e intentar descubrir quién era el motor. Tiene que haber una persona determinada, sobre todo, que es la que detona todo este tipo de cuestiones. Los casos de poltergeist son verdaderamente extraños. No solo por lo que sucede, sino porque no se producen con asiduidad. Por lo tanto, cuando te encuentras ante un fenómeno como este, en el que la sensación que da, a todas luces, y ahí quizás nos guiamos un poco también por el instinto del investigador, a todas luces parece que no hay una intencionalidad económica, que no hay nadie que lo esté provocando, sino que estamos hablando de una inteligencia, sea la que sea, pero es una inteligencia exógena a la gente que habita en esa casa. La sensación que tienes es que hay que seguir buscando respuestas. Evidentemente, hoy en día es un fenómeno paranormal porque no tenemos la explicación para él. Aquel piso se vendió y actualmente vive allí una familia sudamericana que jamás han visto nada anormal en la vivienda, excepto una cuestión. Un día el hijo dice que se estaba duchando y, bueno, desde dentro de la ducha oyó cómo golpeaban la puerta. Pensó que eran sus padres que le estaban avisando de algo. Termina de ducharse y vuelve a escuchar esos golpes en la puerta. Abre la puerta y no encuentra a nadie. Él se asustó y la verdad es que se marchó a la calle. 27 años después de la muerte de Estefanía, sus hermanos siguen sin conocer la causa de su fallecimiento. A pesar del tiempo transcurrido, la tienen muy presente. La muerte de mi hermana Estefanía para mí fue lo peor que me pudo pasar. Es que para mí falleció una madre, para mí. Entonces yo la echo mucho de menos, mucho. Yo no puedo ir al cementerio, la echo muchísimo de menos, aunque sí que a veces sueño con ella. Bueno, yo los golpes más duros que he recibido en la vida ha sido la muerte de mi hermana y la muerte de mi padre. Pues el último recuerdo que tengo de ella es que se fue a la cama y me dijo: qué guapa estás hoy. Eso fue lo que me dijo.